grandemente. Abrimos las Escrituras al segundo libro de los Reyes, capítulo número 20. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 20. Yo creo que no vamos a leer uno, pero vamos a leer hasta el versículo número 7 porque nos da un mayor contexto de ese versículo número 1 y de esa situación en la cual le tocó pasar al rey Ezequías, y que ninguno de todos los que venimos de Adán vamos a pasar por alto. Todos vamos a pasar por ahí y debemos de prepararnos para ese momento. Amén. Dice segundo libro de los Reyes, capítulo número 20, versículo número 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Amén. Necesitamos esta palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Estamos conscientes de que somos, pero no tenemos muchas veces conocimiento de lo que es nuestra vida, de lo que es la vida. Señor, danos el entendimiento, por favor, la comprensión de tu palabra. Y si tenemos algún conocimiento de esto, danos tu revelación, Señor, y que esa revelación pueda impactar de tal manera nuestra vida que podamos ser fortalecidos. Bendice a todos aquellos que necesitamos esta palabra, Señor, y no lo sabemos. Señor, sé propicio. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos que están fuera del país, y bendice a todos mis hermanos que están conectados, Señor, y recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús oramos para quitar todo temor, toda inseguridad, toda ignorancia sea quitada por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Dice esta versión, el versículo 1 nomás: por ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice Yahvé, arregla las cosas de tu familia, porque vas a morir, no te sanarás. Amén.
qué importante es esa palabra, tu familia. Pero quiero, con la ayuda del Señor, poder compartir algo que medité mucho en el tiempo de la alabanza. A veces usted me ve cantando, a veces me ve parado, a veces me ve sentado, a veces me ve leyendo, a veces no sabe qué estoy haciendo, estoy orando, estoy afligido, estoy tratando la manera de ordenar mis pensamientos, estoy tratando de entender lo que el Señor pone en mi corazón, y esto es más angustioso cuando es fuera de lo que he pasado estudiando y preparando a la vez. Y es el problema de la muerte. Es un tema inmenso. Usted ni se imagina la inmensidad de lo que es el tema de la muerte. Hay tantas maneras de ver la muerte, y lamentablemente nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de entrega, nuestra falta de aceptación, nuestra falta de comprensión no nos permite recibir con beneplácito esta que no es mala noticia. Nosotros, por todo lo antes dicho, es mala noticia. Y tengo años de enseñar en el ministerio que la muerte para el creyente es una bendición. Y es difícil muchas veces aceptarla, porque hay muchas razones por las cuales nosotros no la aceptamos. Podemos entenderla, pero no la aceptamos. Y yo le pido al Señor que me ayude a darme a explicar. El tema es: con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible, no solamente por el versículo 1, sino por todo el acontecimiento, la súplica de Ezequías, que muchas veces la malinterpretamos, de que él tenía miedo de morir. Literalmente no lo dijo él. Sin embargo, encontramos nosotros que el Señor, en respuesta a su actitud, en respuesta a su sentir, a su respuesta en cuanto a lo que Dios sí podía ver en él, lo sanó. Y definitivamente que lo sanó también por razones que nosotros muchas veces no vemos en estos versículos. Una cosa era, por ejemplo, que él no tenía heredero. También Ezequías, hasta ese momento había sido el mejor rey de Judá. Hasta ese momento no había habido otro como él. Y es por eso que en su oración lo que él está diciendo es una verdad. Y Dios ya lo había tomado en cuenta. Dios eso ya lo sabía. Entonces, por eso creo de que Ezequías no tenía temor de morir. En el capítulo 2 del Génesis, y versículo número 17, 2:17, necesito que lo leamos. 2:17. Discúlpeme que me tarde, pero es que yo no lo busqué en mi Biblia. El Señor, cuando creó al hombre, lo creó en un estado perfecto. Y perfecto en todos los sentidos. Es increíble la astucia de Satanás. Es increíble. Dios hizo al hombre y lo hizo, le repito, perfecto en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y le aclaro por segunda vez eso, para que usted
esté consciente de lo que es muerte. En el versículo 17 del capítulo 2, después que el Señor ha hecho al hombre y ha terminado con todo, le dice que de todo lo que él puede alimentarse. En esto es que esa perfección, por el versículo 17, esa perfección era condicionada. Esa eternidad en ese estado era condicionada. Entonces, el Señor le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta este momento, en el ser de Adán, no existía muerte en él, no había muerte en él, pero sí podía haber muerte en él si él desobedecía. Si él comía de ese árbol, entonces él iba a morir. Por eso le dice el Señor, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Okay. ¿Qué es muerte? Cesación definitiva de la vida, es lo que dice el diccionario. Cesación definitiva de la vida. Pero ¿de cuál vida? Esto lo está dando el humano. El hombre está diciendo que es muerte para él. Esto es lo que es muerte para el hombre. Pero no es esto lo que es muerte para nosotros en Cristo. No da, ya lo va a comprender un poco más adelante. Entonces, muerte es cesación definitiva de la vida. Entonces, ¿qué es cesación? Es acción de cesar. ¿Qué es cesar? Es suspender, es terminar. Entonces, si eso es muerte, muerte es separación, cesación de. Entonces, cuando el Señor le dice a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente cesarás o cesará. ¿Qué cesará? O sea, yo quiero que usted piense de que no solamente es la muerte que nosotros manejamos. Esto es muy profundo, esto es muy extenso. Y en esto último que acabo de decir, piense o pensemos en todas las cosas que en nosotros han cesado. O sea, ¿cuántas cosas en nosotros han muerto? Si nosotros al errar podemos morir y dar muerte, porque Eva cesó. Si nosotros vemos el inicio de esto, Eva cesó, Eva dio muerte, Eva le dio término, Eva le dio fin, Eva separó. ¿A quién? A Adán. Porque la relación jamás volvió a ser igual. Jamás volvió a ser igual. Eva, al errar ella, hizo una separación. Pero también al darle a su marido, también le dio muerte a su marido. También hubo una separación entre ellos. La relación jamás volvió a ser igual. ¿Por qué? Por sus yerros, por sus equivocaciones. Pecado es errar el blanco. Pecar es separar. Pecar es dar muerte, es lo mismo. Entonces, la muerte que Adán y Eva tuvieron no fue una muerte definitiva, sino que hubo una separación. Unas insofactamente y otras
en un proceso, como en el caso del cuerpo. El cuerpo fue separado de la comunión con Dios. Eso es pecado, eso es muerte. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Nuestros hierros son los causantes de las separaciones que nosotros tenemos en diferentes áreas de la vida. No sé si me doy a entender. Miren, me estoy tratando de ordenarlo porque delante del Señor le digo, no he preparado esto que le estoy compartiendo. Pero sí me gusta ser obediente al Señor. Y yo sé que al final, de todos modos, por lo menos me va a premiar por obediencia, aunque no lo haya dicho bien. Tal vez usted va a ir confundido, tal vez es el propósito de Dios. Pero no quiero alejarme de esto. Con Dios todo es posible. Todo es posible. Entonces, ¿en cuántas cosas nosotros ya morimos? Y otras están a punto de morir, como una de las exhortaciones que el Señor le da a una de las iglesias, o a todas las iglesias, solo que están divididas, pero una sola iglesia, la del Señor. ¿Cuántas cosas están a punto de morir? O sea, ¿cuántas cosas están a punto de que nosotros le demos cesación? ¿Cuántas cosas nosotros estamos a punto de darle muerte, de darle separación? Separarlos de nosotros o que ellas se separen de nosotros, lo mismo es. Y es por eso que el consejo de la palabra es importantísimo e insistimos siempre en estar atentos, porque nosotros creemos que muerte es únicamente cuando el cuerpo se separa del alma, que también es muerte, separación del cuerpo y del alma. Pero también está la separación del espíritu al alma, se separa, también es muerte. Esa separación del espíritu y del alma, eso se le llama muerte eterna, muerte segunda. Separación del espíritu. Si Dios se aleja de mí, es muerte eterna. Y eso se le llama muerte segunda. Muerte segunda es la separación total de Dios, de toda criatura que Él ha tenido, tiene, crea. Es muerte total. Entonces, ¿muerte es el fin de todo? No. De todo no. Podría convertirse en el fin de todo, sí. En la muerte segunda sería el fin de todo. Amén. Entonces, yo quisiera que antes de entrar al tema podamos entender muy bien lo que es la muerte, porque ese versículo número 1 que leímos es muy importante. Vayamos a Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Después vamos a leer el versículo 14. Dice, alguien me preguntará, o alguien se preguntará, ¿y por qué el hermano está hablando de la muerte? Porque es de las cosas que menos enseñan al pueblo de Dios. Y es por eso que el pueblo de Dios tiene grandes temores, pasa por grandes angustias, pasa por grandes agonías, y no una agonía de la muerte, de ese punto, ese tiempo en el cual el ser sabe que va a haber una separación, va a haber muerte. El alma se va a separar del cuerpo. Y cuando ese momento llegue, cuando ese momento de separación llega, el cuerpo cesa en todos sus sistemas, sentidos, órganos, etc. El cuerpo muere al ser separado del alma. El alma sigue, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor en los salvos, pero en los no salvos, ausentes en el cuerpo, presentes a el infierno. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas con el rico y Lázaro. El uno fue enterrado, el otro fue llevado en el instante por los ángeles. El uno muestra el sufrimiento, el otro se muestra en la presencia del Señor en el seno de Abraham, hablando del Antiguo Testamento. Amén. Entonces,
el Señor que tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque no debemos de tenerle miedo a la muerte. Espero que usted al final de esto lo comprenda, por lo menos hasta donde lleguemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, para que lo entendamos, porque el pecado el pecado y muerte es lo mismo. Pero para que nosotros, si no estuviese escrito de esa manera, nosotros no lo comprendiéramos así. Entonces, ¿qué es muerte? Pecar. ¿Y qué es pecar? Es errar. Entonces, si yo no quiero morir, no debo de errar. Pero ¿por qué pecamos? ¿Pero por qué erramos? ¿Por qué tantos yerros en nuestra vida? Como lo dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces el conocimiento lo podemos tener, pero nosotros lo despreciamos. Y al despreciarlo es un yerro nuestro. Entonces ese yerro trae muerte. Muerte insofacta, aunque no lo perciban nuestros sentidos. Un ejemplo, cuando alguien ha ingerido un veneno, dicen, ya murió, aunque esté con vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya ha notado usted, ya ha visto, normalmente en las películas se ve, cuando a alguien, por ejemplo, le descubren un cáncer terminal, en el pensamiento del médico, que sabe, no es por ignorancia, lo sabe. Pero, como dije al principio, con Dios todo es posible. Porque Ezequías tenía una enfermedad irreversible. Ezequías fue desahuciado. Y oiga, y quien le llevó la palabra fue el profeta, y quien se la enviaba era Dios. No sé si usted logra comprender la magnitud de lo que le estoy diciendo. Era Dios, no era un médico. Pero, increíble, podemos cambiar el diagnóstico, aunque Dios lo haya dicho. Por eso me quedé en esto. ¿A cuántas cosas le damos muerte en nuestra decisión? Nuestros sentidos no lo perciben. Nuestro intelecto no lo acepta. Nuestra ignorancia no lo percibe, no lo cree, mejor dicho. Pero ¿cuántas cosas hoy nos hemos dado que murieron? Hoy. Cosas que nos dijeron ayer, hoy se cumplieron ya. Y cuando digo ya, pudo haber sido ayer, antier, unos días. Se cumplió. Pero yo no creí que se fuera a dar. Pero desde aquel instante ya murió. Lo que pasa es que vino un proceso nomás. Como en el caso de Adán y en el caso de Eva, que ellos posiblemente lo único que no sintieron que murió en ellos fue su ser. Pero la relación con Dios murió. Ellos comenzaron a envejecer y llegó un momento en que murieron, literalmente. ¿Cuántas cosas? No hablo de la separación del cuerpo y del alma. ¿Cuántas cosas en nosotros se nos dijo ayer y ya murieron? No las quisimos aceptar, pero ya entró la muerte. Al errar, al desobedecer, murieron. Hoy nos damos cuenta y decimos, la palabra de Dios es veraz. Sí, es veraz, nunca se equivoca, jamás. Jamás se va a equivocar la palabra de Dios. Nos equivocamos nosotros los hombres, que a veces usamos el nombre de Dios o usamos la palabra de Dios. Esa no funciona, funciona todo aquello que sale de la boca de Jehová. Entonces, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres.
No hay alguien que esté exento, no hay uno. Por cuanto todos pecaron. La muerte que todos le tememos son muy, muy pocos, para que usted vea que Dios tiene la última palabra. Muy, muy pocos, como Enoc. No vieron muerte de la separación del cuerpo y del alma. Pero al ser llevado, Enoc no entró con cuerpo. Su cuerpo tuvo que haber dejado, debe de haber quedado. Su cuerpo se pudo haber desintegrado. No sabemos, no lo dice la Biblia, no voy a inventar tampoco. Pero su cuerpo no podía entrar a la gloria porque era un cuerpo de pecado. Lo que pasa es que Dios lo llevó. Y para Él no hay nada imposible. Así como no vimos el cuerpo del Señor en la tumba como humanos, no vimos el cuerpo del Señor, pero Él murió. Su cuerpo tuvo que haber sido desintegrado, pero no estaba desintegrado y tenía que ser desintegrado. Ve los misterios de Dios. Nadie lo vio descender, pero el Espíritu Santo reveló que descendió a las partes más bajas. Y todo para que nosotros no muriéramos. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero en ellos ya venía la muerte. Amén. Romanos 6, 23. O Romanos, ahí está bien. Después vemos el 9. Mire, porque la paga del pecado, porque la paga del errar, porque la paga de desobedecer, porque la paga de equivocarse, porque la paga de que no nos importa, o sea, no importa que me valga, si me vale, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y óigame, repito, insisto, no es solamente pecar, separar en cuanto a lo que morir en lo que es el alma del cuerpo. Digo el alma del cuerpo porque es mayor el alma que el cuerpo. Y el espíritu es mayor que el alma. Porque en el orden de Dios, en el orden de perfección es espíritu, alma, cuerpo. Pero el pecado, la desobediencia, el error, la equivocación, la desobediencia, lo que hace que me vale, porque ¿cuántos hemos dicho? A mí me vale, a mí qué me importa. No que lo expresamos, no, la actitud, me vale, qué me importa, aunque nuestro cuerpo esté aparentemente sin moverse, pero la mente, el alma, así como la desobediencia, así como el pecado invirtió el orden, entonces el hombre se volvió cuerpo, alma y de último, a lo cual le llamamos espíritu muerto, porque tiene que darle nuevamente vida a ese espíritu, la vida de Cristo. Qué tremendo que ahí está todavía el espíritu, muerto, pero ahí está. Qué misericordia la de Dios. Porque si el Señor apartara ese espíritu que puso en nosotros, es irreversible, que es lo que va a pasar en la muerte segunda. Y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Entonces, invierte el orden el hombre a través de errar. Ahora, Dios nos hizo con prioridades, así como espíritu, alma y cuerpo, así en muchas cosas de nuestra vida son prioridades, así las estableció Dios. Cuando hablamos de un preordenamiento, como Dios lo preordenó, así debería de respetarse. Pero nuestra locura, nuestra insensatez, nuestra rebeldía, todo lo que usted quiera, invertimos, le damos vuelta. Por eso el hombre hoy se preocupa más por su cuerpo, por lo externo, que por lo interno. No le importa su alma, le importa su cuerpo. Le da rienda suelta a todos los deseos, a todo lo que el cuerpo desea y pide, porque está sometido a eso. Está sometido a ese trajín de pecado. Entonces, de igual manera nosotros le hemos dado vuelta a todo ese preordenamiento.
lo último como prioridad no es prioridad. Lo último es para Dios. ¿Y qué es para Dios el orden que nosotros le hemos invertido? ¿Ah? Si puedo, si quiero, si lo necesito, oiga, si lo necesito, si me gusta, si me interesa, entonces ahí está Dios de último. El Espíritu está de último. Y fíjese qué tremendo, que Ezequías no era un hombre como el que nosotros estamos definiendo en la naturaleza humana. No era así, porque su oración, si hubiera sido un mentiroso, Dios no le dice, a la mitad del patio iba el siervo del Señor cuando le dije, vuélvete. Dile a Ezequías que es cierto todo lo que ha orado y que yo no soy como el hombre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva significa que Ezequías no se había ganado. Eso es lo que él tenía que hacer en ese tiempo de vida que Dios le había dado. Y no le había ido tan mal en cuanto a las cosas que había hecho. No era perfecto, nunca lo fue perfecto. Pero él había sido el mejor rey de Judá. Y fíjese que en su oración en ningún momento leímos que el Señor le dijo al Señor, Señor, déjame vivir. No, no le dijo eso. Como le dijo, es tan profundo esto de la muerte que posiblemente en otra ocasión le pudiera compartir que el sentir de Ezequías era, Señor, así como yo he vivido en este tiempo, aún en ese estado de pecado, caído, mejor dicho, estado caído, así como me has permitido conocerte y servirte en este tiempo, en esta era, en esta dimensión, en esta esfera, así quiero también, Señor, que me permitas. Porque Ezequías sabía que no terminaba ahí su vida. Señor, así como me has tomado en cuenta, así como tuviste de mí misericordia, espero que en el otro lado sea igual o mejor. Y qué tremendo, porque tendrá que ver esto con lo que Pablo expresó en su carta a los Efesios capítulo 3 y versículo número 10. Pónganmelo por favor, porque los hermanos no están dando vía. No todos, unos dos. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Oiga, en los lugares, ¿será que posiblemente Pablo entendía esto y en relación a Ezequías? ¿O será que Ezequías también anhelaba eso? Porque, hermano, ¿no cree usted que cuando estamos conscientes de que pasamos a una vida diferente, lógico, una mejor vida, le decimos, Señor, ¿y qué voy a hacer al otro lado? Hablo de ser, no de hacer. ¿Qué voy a ser? Con S, E-R. ¿Qué voy a ser allá? Y también, ¿qué voy a hacer? Con H. Los que entendemos esto decimos, Señor, ¿qué me espera al otro lado? Entonces, la súplica de Ezequías iba más, este es el sentir de mi corazón, iba más enfocado hacia el otro lado donde iba que a seguir aquí viviendo, pero el Señor le dice, eres príncipe, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, le está diciendo, oiga, qué tremendo, le voy a dar la vida por mi pueblo, porque ha sido un buen rey. Por eso le va a dar la vida. Y es posible que eso a él le beneficie,
porque no tiene a quién heredarle y de seguro es una gran preocupación de mi siervo. Le voy a dar un hijo. Porque no había tenido hijos a ese momento. Ezequías, imagínense qué tremendo, todo un rey y no tenía hijo. Y no era un bichito. Con Dios todo es posible. Es el tema. Versículo 9 ¿qué le dije? Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Fíjese bien, si Cristo resucitó y nosotros creemos en él o hemos creído en él, también nosotros ya resucitamos. Significa que la muerte, especialmente la separación con Dios, ya no más se enseñoreará de nosotros. Por eso nosotros no debemos de tenerle temor ya a la muerte. ¿Por qué? Ya vamos a ver una cita bíblica ahí que ustedes espero que la agarren en el aire. Romanos capítulo 7, 7:13, si no me equivoco fue el que pedí. Romanos 7:13 o 7:15. No, 7:13. Así es. Solo estoy tomando estos textos fuera de todo el contexto de la epístola de Romanos, que no se aleja de lo que estamos hablando. Pero por si algunas palabras usted dice no encajan con algo, es porque hay un contexto, como el inicio. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, hablando de la ley, ¿verdad? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado. Oiga, ¿qué es muerte? ¿Qué es pecado? Desobediencia. Pecado es desobediencia. Pecado es errar. Pecado es a mí qué me importa. Hablando de cosas que no debemos de, cosas que deben de importarnos. Como, mire, como el congregarse, hermano. Como el orar. Porque es triste, oremos. ¿Y para qué vamos a orar? Hagamos. No, hay cosas que hay que orar primero y después hacer. Entonces, ¿y cuántas cosas nos han valido? ¿En cuántas cosas hemos errado? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? ¿Cuántas cosas no les dimos la importancia de vida? Y que eran dañinas para nosotros. Pero en el momento, cree uno que uno tiene la razón. En el momento cree uno que nada va a pasar. Que nada va a cambiar. Que nada se va a arruinar. Que nada se va a acabar. Que todo es eterno. No. Trabajo, salud, amistad, compañía, matrimonio, familia. Llegará un momento en que usted se va a dar cuenta que está solo. ¿Y por qué está solo? Porque así vino. Y así va a salir. También hay que saberlo. Si no, no vamos a dormir. Terrible esto. Ahora, fíjese bien, para mostrarse pecado, mire, tiene que darse el momento en el cual perdimos. Tiene que verse el momento en el cual desaparece, se pierde, muere,
cesa, se separa. Dejamos de tenerlo, dejamos de deleitarnos, dejamos de todo lo que usted no creyó. Y especialmente, mire, por eso, en este sentido lo que estoy hablando, no hay peor periodo nuestro que el de la juventud. Porque creemos que nunca vamos a morir. Porque creemos que nunca fuimos niños. La juventud, en este sentido, es la peor parte de nuestra vida. Porque creemos, bueno, algunas veces cuando han andado algunos jóvenes conmigo en el carro y no se apartan algunos muchachos, se acuerdan de mi testimonio, ¿va? Que yo me creía tan fuerte en mi juventud de deportista y todo, que yo creía que el bumper del carro se iba a arruinar si chocaba con mi pierna. Y los jóvenes me dicen, ese va a arruinar el carro, pastor, hágase a un lado, me dice. Y yo le entiendo, porque a eso se está refiriendo. Uno de joven cree que uno es de acero, hermano. Uno de joven cree que no se enferma. Hijo, no vengas sudado y abrí la refrigeradora. No te empines la botella así como venís. Si a mí no me hace nada, mamá. Y a los 30 años... y a los 30 años uno se agacha y... ya viene el papá con una mica. Ahora mire, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, produjo en mí la separación, produjo en mí la pérdida, produjo en mí la cesación, produjo en mí el daño, produjo en mí el dolor, produjo en mí la tristeza, produjo en mí las lágrimas. Porque hasta cuando perdemos un trabajo lloramos, porque no lo creemos. Pero siempre fue prioridad para ti que otra cosa. Tú le produjiste muerte, pero no fue instantánea, aunque sí fue instantánea, pero en un proceso. Como el médico, ya murió, dicen, ella está muerta. ¿Por qué? Tiene un cáncer terminal, ya murió. O sea, el tiempo que tiene de vida ya se acabó, ya estuvo, ya no hay más. Como los que vinieron de Vietnam, en las películas de los tipos de armas que se dieron allá, que traían gases y cosas mortíferas. En el momento, ellos recibieron el impacto, lo respiraron, se contaminaron por el cuerpo, como haya sido, como haya entrado, pero el que creó esa arma sabe que todos esos mueren. Solo es de esperar un tiempo. Si no regresan a su país, aquí van a morir en la jungla. Y si regresan a su país porque ya terminó la guerra o porque van heridos, allá les quedan unos meses de vida nomás. Por eso dicen, allá en Vietnam murió. Dicen, no, pero aquí no, allá murió. Ya venía muerto. Tiene sentido. Entonces, mire qué tremendo. Que me perdone Ezequías, que no vamos a hablar de él, pero para mostrarse pecado, ¿lo comprende? Para mostrarse pecado produjo en mí divorcio. Porque ¿cuántos se casan en yugo desigual? Y eso no es pecado. Hermano, contésteme, ¿no es pecado casarse en yugo desigual? Sí, porque la Biblia dice que no os unáis. Y a mí vale. A mí me gusta. Yo me siento bien. Ya moriste. Ya moriste. Ya no quiero andar hablando así porque fíjese que en serio una prédica me estaba oyendo y se me salió en serio con lo que yo digo en broma. Ya no me haga hablar así, hermano, por favor. Ya murió. Yugo desigual, ya murió. Lo que pasa es exactamente a los meses o a los pocos, ni a los muchos, a los pocos años ya estuvo, ya murió. Ese matrimonio ya es que ya estaba muerto. Lo que pasa es que tú no lo sabías, que tenías un cáncer terminal. Es que tú no sabías que ingeriste algo químico de una bomba o lo que haya sido. Por eso el que se casa en yugo desigual no sabe que ya murió.
Porque nosotros tenemos la creencia que Dios bendice el yugo desigual. Y mire no digo qué palabra, usted póngale la que quiera. Y mire las que nos valemos. No, pero por mí el niño es santificado. Mire, creemos unas cosas, hermano, que yo creo que algunos nos quedamos con la boca abierta. ¿Qué razonamiento? ¿Qué aceptación? No, estamos queriendo cubrir nuestro pecado. Estamos disfrazando, pero se va a mostrar. ¿Y cómo se muestra? ¿Cómo se muestra? Para mostrarse el pecado produjo en mí la muerte. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Nos damos cuenta. Era cierto lo que el Señor decía. Era cierto lo que mi mamá decía. Es cierto lo que mi papá dijo. Es cierto lo que me aconsejó el pastor. Hasta ahí. Uno en el momento les está diciendo con otras palabras, ya murió. Pero para esas cosas es que para Dios no hay nada imposible. No, el asno es asno. El cerdo es cerdo. La cabra es cabra. Lo que pasa es que se va a mostrar como muerte. Amén. Estamos en el versículo 7:13, ¿verdad? 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿De este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Adán: el día que tú desobedezcas, morirás. Y en ese momento el pecado murió, el cuerpo murió. Y hasta este día nuestros cuerpos mueren. Porque una vez Dios nos dijo: morirás. En este caso el cuerpo. Y de igual manera en todas aquellas cosas que nosotros desobedecemos. Hasta este día, muertas. Y por más que le demos respiración artificial, no reviven. Esto es, por más que oremos, por más que ayunemos, no las podemos revivir. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos nosotros razón y no Dios. Por eso, si usted se casó en yugo desigual y su cónyuge se convirtió mejor que usted, dele gracias a Dios. Porque ese es el común denominador. El que se convierte de último es el mejor. Normalmente, no digo que es una ley. Porque a veces el que lo trajo, al que trajeron se queda y el que lo trajo se va. Y no de la iglesia, estoy hablando en todos los sentidos. Siguen en la iglesia, pero son más de estorbo para el cónyuge que de verdad ha nacido de nuevo. Ayúdeme, hermano, dígame amén. Sí, yo sé que esto es serio, pero a veces me siento solo. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Hay cosas que no van a volver a morir, no van a volver a vivir en nosotros. Pero sí lo más importante, nuestra vida. Y no en esta era, literalmente, aunque muchas van a brotar. Porque Él, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque es tan grande la misericordia de Dios que quiere que aún en este estado en el cual nos encontramos, donde todas las cosas mueren,
todo muere, hermano. Por eso, para mí, es profundo cuando yo leo. Oiga, en lo que estoy compartiéndolo y lo que estoy tratando de decirle, que es lo que yo entiendo. Cuando dice, todo pasa, solo Dios queda. Yo me pregunto, ¿será en este sentido que que dijo esas palabras, así será? Todo pasa, Dios queda. En mí todo va a pasar, solo Dios va a quedar. Todo muere, mire, todo lo que usted piense, todo muere. Usted, por muy lindo que sea algo, todo caduca, todo. Dígame, deme algo que no caduque aparte de su alma. Objetos, cosas materiales. Dígame, ¿qué es lo que no caduca? Dígame algo que no envejezca. Ah, el oro, pero se lo roban. Y el día que se le toque partir, ese oro aquí se queda. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué? Es lo mismo, pecado y muerte, es lo mismo. Pero hay una separación lógica porque ya lo expliqué. Pero óigame, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros ya no debemos de tenerle temor a la muerte. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne. ¿Habrá alguien aquí? Y lógico, tiene que estar reconciliado con Dios, porque nos faltan otras citas bíblicas. Tiene que estar reconciliado con Dios para la pregunta que le voy a hacer. O sea, tiene que estar convertido de verdad para que usted me dé esa respuesta. ¿Es cierto esa parte A? ¿Y qué es carne? No solamente lo que es pecado. No solamente. Mis malas decisiones. Me he ocupado de la carne. Lo que más me conviene. Me he ocupado de la carne. Mire, es increíble. Hay hermanos que vienen al culto de la tarde porque no les gusta madrugar. ¿Y eso que el culto es a las 10? Hermanos, pero es que mire, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Se ocupa de la carne. ¿Y la carne qué es? ¿Cómo es posible que nos esforzamos para la muerte y no nos esforcemos para lo que es vida? Entonces vendrá un día que se va a mostrar el pecado como muerte. ¿Cómo? Mire, pasé 30 años levantándome a las 5 de la mañana y fíjese que me mandaron a la casa. ¿Y sabe lo peor? Hoy que me levanto los días de semana, quisiera que hubiera culto a las 6 de la mañana. Porque no tiene trabajo. Y porque ni modo, usted acostumbró su reloj biológico a despertarse a las 5 de la mañana y algunas veces nos despertamos hasta antes de que suene. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, la oración de Ezequías, si me la ponen y terminamos con eso porque ya el tiempo se me acabó. La oración de Ezequías, en el versículo número 3, 23, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti. Anduvo en vida. Anduvo en vida, no en la carne. Fue el mejor rey hasta ese tiempo de Judá. Fue el mejor rey. Y aunque fue el mejor rey, no lo libró de la muerte. Tenía que morir. Bueno, siempre murió, pero
Tenemos que entrar en otros detalles para entender eso. Pero óigame, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Le aseguro que ninguno de los que estamos aquí podemos orar así. Sin embargo, el Señor escucha la oración cuando lo hacemos con un corazón sincero y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas, peor, si no doy en el primero, ¿cómo dar en el segundo? Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Quizás vamos a tener que cambiarle el tema al asunto porque no llegamos a lo que tenemos que llegar, pero yo quería en mi corazón, hermano, hablar sobre lo que es la muerte. ¿Sabe por qué? Porque es bien triste que a los 5, a los 3, a los 2, a los 5, a los 7, a los 10, a los 12, a los 15 años nos demos cuenta a todas las cosas que le hemos dado muerte, que no creíamos que le íbamos a dar muerte y le dimos muerte. Y ahora que somos un poquitito más avanzados en edad, podemos decirle al cipote, podemos decirle al joven, podemos decirle al que es de menos edad que nosotros, no hagas eso, no elijas mal. Por eso nuestros padres, en la gran mayoría de las cosas, tenían siempre la razón. Hermano, disculpe que no pude desarrollar el tema, pero vamos a llegar hasta aquí. Yo pienso que era importante que entendiéramos lo que es muerte. Y así, con los últimos versículos que leímos, ya no le tengamos temor a la muerte, especialmente los ancianos. Quería compartir en mi corazón algunas cosas muy lindas para que no tengan temor de la muerte. La muerte, nosotros en Cristo Jesús la hemos convertido en una bendición. Padre bueno y amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir sobre esta palabra que todo el mundo le teme, porque la muerte es el tema que evitamos. Es de lo que nadie quiere hablar, es de lo que nadie quiere oír, porque estamos empecinados únicamente en vivir en la carne y no en el espíritu, Señor. Pero aquí vemos a un hombre, a un rey, a un siervo de Dios, que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y el contexto habla de que el Señor le dijo a su siervo: dile, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Muchos le hacemos promesa: Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me salvas, yo te serviré todos los días de mi vida. Y no lo hacemos. Y el Señor le dijo al profeta Isaías, hijo de Amós: dile que he oído su oración, dile que he visto sus lágrimas y dile que yo lo sano. Pero óigame, hermano, hay muchas razones, pero la principal es la que el Señor le dijo al profeta que le dijera:
al tercer día subirás a mi casa, no al trono. A mi casa. Señor, que hayamos entendido ese mensaje a nuestra conciencia. Ese mensaje, esa enseñanza que nuestra alma angustiada necesitaba. Porque solo Dios sabe, hermano, cuando llegan los temores de la muerte. Pero Dios quiere que descansemos de ese temor. Y el Señor lo sanó con propósitos. La muerte fue la muestra de. Entonces, lo que nosotros hoy hemos perdido, que sea la muestra de, para que le clamemos al Señor y le digamos: Señor, perdóname, tú no has sido el primero en mi vida. Tu reino no ha sido el primero en mi vida. Ha sido las locuras de mi juventud. Han sido el fruto de las locuras de mi juventud, que son mis hijos. Ha sido mi trabajo. Ha sido mi vanidad. Ha sido lo social. Ha sido lo familiar. Pero no ha sido tú y tus cosas. Por eso, dile que al tercer día subirá a la casa de Dios. La vida es para eso, hermano, es para Él. Pero nosotros le hemos desviado para otras cosas. Aún ni siquiera para nuestros hijos es nuestra vida. Por eso esta mañana, solo aquel que necesitaba esta palabra la va a recibir o la recibió. Hermano, quiero decirle, fue Dios quien me puso en estos momentos en mi corazón a hablarle de esto. Porque Dios quiere tener misericordia de usted, que le tiene temor a la muerte. Y Dios ha hecho énfasis, aunque usted y yo no tengamos la vida de Ezequías, Él puede oír nuestra oración y Él puede ver nuestras lágrimas y nuestro arrepentimiento. Porque hoy el Señor nos ha mostrado la muerte, que es el fruto del pecado, de la desobediencia, de la negligencia, de nuestro enfriamiento. Cuántas cosas han pasado por nuestra mente, recordando las que han muerto, que hemos perdido, que hemos arruinado, que hemos destruido. Son mostradas, hermano, porque Dios siempre ha tenido la razón y estas cosas no las podemos cambiar. Gracias, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, no solo tú eres mi Dios, más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir.
Sí, Señor.